En este vídeo quería hablarles del estrés laboral. El estrés laboral es un tema bastante apasionante sobre el que existe mucha información y hoy en día tenemos muy claro cuándo se produce, cuáles son los límites en el trabajo a partir de los cuales el estrés laboral se incrementa e incluso se vuelve insoportable, por lo que es necesario que tomemos conciencia de dónde están los límites de las capacidades del cerebro humano para tolerar el trabajo. En primer lugar, el estrés laboral tiene una incidencia descomunal, a pesar de que parece ser que tanto los empresarios como el Estado, como muchas organizaciones, no tienen interés en que sepamos las verdaderas dimensiones. Algunas encuestas, como por ejemplo la realizada por la OMS, habla de que 1 de cada 4 trabajadores sufre estrés laboral. Esto implica el 25% de la población activa. Sin entrar en detalle respecto a los costes que provoca la reducción de la productividad de tantas personas que se dan de baja por ansiedad o depresión debido a esta causa, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, algunas estadísticas como las de los sindicatos hablan de que el 77%, si han oído bien, la cifra es del 77% de los trabajadores de 40 horas semanales sienten de forma subjetiva algún grado de estrés laboral. La cuestión es, ¿el estrés laboral a nivel del cerebro en qué se traduce? ¿Existe alguna modificación? ¿Existen cambios en la estructura del cerebro? ¿Qué es lo que sucede? Pues bien, existen muchos estudios que han determinado cómo gestiona el cerebro humano el estrés laboral y cuáles son los cambios que producen a medio o largo plazo. Parece ser que no difieren en gran medida de otras formas de estrés, como por ejemplo un trauma crónico u otras situaciones gravosas, situaciones de alto peligro, lo que sería una pérdida, por ejemplo, o quizá incluso el enfrentarse con una enfermedad física de larga evolución. Lo que sucede en el cerebro básicamente se puede definir con una afectación de 3-4 estructuras principales, aunque esto es una simplificación porque normalmente cuando algo sucede repercute a todos los niveles. Una de las cuestiones básicas es un incremento del cortisol. El cortisol ha sido definida como la hormona del estrés por antonomasia, a pesar de que cumple muchísimas más funciones. Entonces, lo que ocurre es un proceso inflamatorio que no difiere del de una depresión estándar y afecta predominantemente, en este caso, a 3 o 4 subestructuras. Uno es el hipotálamo. Lo que se observa es una reducción del tamaño del hipotálamo debido a que hay una destrucción de las células nerviosas y la glía y por tanto hay un adelgazamiento cuando se produce un estrés crónico prolongado sostenido en el tiempo. En segundo lugar tenemos una hipertrofia de la amígdala. Esta es una estructura del cerebro que es la encargada de dar labor de alerta y señalar que hay un peligro severo. En realidad el estrés laboral se vive como una situación de peligro, pero lo que ocurre es que es de forma mantenida. Por tanto, la amígdala se hipertrofia, libera muchas catecolaminas, estos son adrenalina y noradrenalina, y el individuo entra en un estado de nerviosismo porque básicamente no puede actuar, ni puede agredir al jefe, porque entonces está expulsado o sufre una sanción incluso penal, pero tampoco puede marcharse, pues porque perdería dinero y se pondría en cuestión su propia supervivencia. Pero el tercer gran elemento que queda afectado sería el lóbulo temporal. Hay una estructura que hablamos que es la zona corticofrontal, donde reside el procesamiento de las emociones y donde se toman las decisiones a la hora de actuar. Entonces, el resultado es una situación de bloqueo en la que el individuo no puede actuar, se ve sometido a un malestar creciente y al final la resultante es un cuadro similar al de las depresiones crónicas o bien estados de ansiedad permanentes que abocan a una depresión crónica. Respecto a las causas del estrés laboral tienen que ver con el incremento progresivo de horas. Existe una correlación directa entre el número de horas de trabajo y el daño cerebral o los cambios morfológicos que hemos descrito. Se ha visto que por encima de las 40 horas comienza el estrés laboral, pero es que por encima de las 55 se dispara a tales niveles que aparece insomnio crónico y se incrementa el ratio de enfermedades vasculares, incluidos los infartos cardíacos y otro tipo de infartos vasculares a nivel cerebral, etc.
Y ya por encima de 90 horas semanales el riesgo de depresión mayor es muy alto y además incluso con ideas suicidas. Por lo tanto, cuidado con el estrés laboral porque al final la mejor fórmula es reducir la exposición. Y como las consultas de psiquiatría, entre las cuales está la mía, están inundadas de personas que sufren este problema, la solución es una reducción de la exposición. La cuestión es que a nivel del Estado y las organizaciones tiene que haber una racionalización de este problema y de una forma u otra tenemos que darnos cuenta de que no estamos preparados para tolerar tantas dosis de malestar en lo referente a cómo funciona el trabajo actual. Por lo tanto, hace falta una forma de compaginar la vida personal y la vida laboral porque si no el resultado es una merma de las facultades mentales y una patología psiquiátrica acelerada.